Hola, estamos aquí en Juzgando la Verdad, en un segmento más. Sin previo aviso, se hizo este segmento porque no estábamos seguros de quién iba a poder echarme la mano el día de hoy. Pero bueno, aquí estamos y agradezco que estén sintonizándonos por si quieren ser parte de este segmento. Bueno, pues hay algunas cosas que vamos a hacer diferentes el día de hoy, ya que nos hemos quedado un poquito solos sin mi compañero, nuestro amigo, hermano y soldado de milicia, mi hermano Paquito de Only Cuellar. Le mando saludos. Sé que ahorita pues él no puede, está indispuesto, pero sé que es por una razón muy importante. Igualmente le hice la invitación al hermano Miguel Jackson y Ana Jackson que hicieran un cameo, o sea, que vinieran en tiempo corto para echarnos la mano, ¿verdad? Con este segmento, pero no pudieron porque iban a estar en una conferencia en San Antonio. Y pues como esa conferencia es hasta allá, pues nos quedamos sin invitado especial. Pero eso no quiere decir que tú no puedas acompañarnos y ser el invitado especial, ¿verdad? Una de las cosas que quisiéramos platicar el día de hoy es sobre las feminazis. ¿Cómo ves las feminazis hoy en día? Imagínate en el tiempo del Señor, cuando la mujer, ¿verdad? No era una, eh, una persona vista como hoy en día, ¿verdad? Eh, con todo el sentido de la ley y lo que se ha luchado para que hoy en día la mujer tenga las mismas ventajas que el hombre, que tengan también los mismos derechos de votar. Y yo no creo que eso sea en todo el mundo. Todavía hay opresión de la mujer en países como los países islámicos, y no veo que estén peleando esta batalla para las mujeres allá y siento que solamente quieren disfrazar algo, lo quieren hacer diferente porque, bueno, siempre a alguien le tenemos que echar la culpa por las injusticias y en estos motivos, pues, eh, hoy en día así se han tranquilizado las cosas con las feminazis, pero de todos modos quisiera saber tu opinión. Déjanos tu comentario, dinos cómo te sientes, o también tenemos el link para Zoom. Si tienes una historia, algo interesante que decirnos, hacemos un segmento especial que se llame Dime algo interesante. Así es, así vamos a comenzar el día de hoy. Otra cosa que queríamos hablar era sobre la ley y la ley de Dios, los mandamientos. Perdón, vamos a revisar, también vamos a revisar videos de pasados en los cuales hicimos entrevistas como a Esteban Kincaid, que nos habló un poquito de la ley y quisiéramos verificar nuestros puntos sobre esto, ¿verdad? Pero primeramente, antes de empezar con el tema fuerte de la ley, quiero decirte, ¿verdad? ¿Por qué nos llamamos Juzgando la Verdad? Una vez más, quiero contarte una historia de lo que viene siendo este programa, cómo se empezó y a quién quisimos imitar, ¿verdad? Pues quisimos imitar a nadie. Queríamos tener un programa sólido, que fuera original, pero también viendo la visión de nuestros hermanos que lo han hecho antes, y uno de ellos, al quien apreciamos mucho y nos estamos uniendo a una temporada nueva, se llama Miguel Jackson. Él es el que ha innovado todo esto de las entrevistas, ¿verdad? Los programas como La Medida. Él es el que empezó con las redes sociales, y pues me gustaría saludarlo y decir que hemos aprendido mucho de él, y él es la razón por la que también estamos haciendo estos programas, ¿verdad? Y ahora que nos unimos a su visión, pues esperemos poder aprender también de La Medida y de las entrevistas, ¿verdad? Porque aunque no lo crean, pues siempre se puede aprender algo, ¿verdad? Una anécdota de hace mucho tiempo, y la razón por la que somos como somos de preguntones es porque me acuerdo de una pregunta, una entrevista que se le hizo
a una atleta muy importante de hoy en día de la NBA, sobre Kobe Bryant, el que acaba de morirse este año en una muerte de avión. Pues imagínate, esta persona hablaba sobre la importancia que era hacer preguntas como niño, ¿verdad? Ser como niños y hacer preguntas todo el tiempo. Y pues yo creo que muchas de las veces cuando nos sentimos que ya tenemos una madurez, dejamos de hacer preguntas y yo creo que esto es malo porque aún podemos pensar que somos sabelotodos, todo lo sabemos y ahora nosotros en vez de hacer las preguntas, somos los que damos las respuestas. Y yo creo que no es así. Muchas de las veces cuando te comportas de esa manera, estás haciendo ver que eres flaco en verdad, en la fe, ¿verdad? O que hay un orgullo de por medio de que como ya eres tan sabio, ¿verdad? Ya no ocupas ir con nadie en hacerles preguntas. Y pues sí te digo que esto es la razón por la que nosotros aquí en Juzgando la Verdad nos dedicamos a hacer muchas preguntas a las personas que son de las entrevistas. Pues si me estás escuchando, ojalá y que tengas algunos comentarios, algunas preguntas, ¿verdad? No para contestarlas, pero para meditar en ellas, porque a veces las preguntas que hacen son muy buenas. Tenemos muy buenos hermanos que son humildes, que les gusta preguntar, que les gusta hacer preguntas, y eso siempre es bueno. Una de las cosas que me gustaba de la Biblia era la manera en que la mujer era muy preguntona, y eso no es malo. Simplemente hay tiempos y formas de hacer preguntas. Por eso es que creo, en verdad, que deberíamos de regresarnos a las sendas antiguas, leer la Biblia y mirar cómo se trataban a la mujer. Mira, no es una crítica, mis hermanos, ¿verdad? Pero sí, estamos aquí, creo que es Mike, desde su iPhone. Pues vamos a contestarle a Mike. Miguel, ya estamos viendo y saludos, te mando saludos, Miguel. ¿Me escuchas? Miguelón, mi hermano, ¿Cómo te estás? escucho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Estamos aquí sintonizando un segmento más de Juzgando la Verdad, promocionando del día de mañana que vamos a tener a nuestro invitado especial, Alejandro Santoyo, para que nos sintonicen. Traté de hacer una mini entrevista con Ana Jackson, me dijo que iba a estar en la conferencia. ¿Estás en la conferencia, Miguel? No, ya vamos en camino a casa. ¿Qué te pareció? No, yo no estuve en la conferencia, estuvimos fuera. Oh, qué caray. Sí, Entonces, salimos por la semana, ya vamos de regreso a casa. qué bien. Entonces, solamente fueron tiempos. Y dime, Miguel, ¿qué nos espera en esta nueva temporada de La Medida? ¿Qué es tu visión? Y esas serían las preguntas que me gustaría preguntarte para que nos escuchen un poquito y nos vayan a sintonizar el día de mañana. Sé que también estarás utilizando a Ana Jackson, ¿verdad? También viene de regreso. No solamente va a ser ah, Octavio y Miguel, sino Ana Jackson también está en el equipo de La Medida, tercera temporada. Sí, cada tercer viernes vamos a tener vamos a invitar a a una mujer y Ana va a ser anfitrión conmigo y luego cada tercer sábado alternando contigo y un hombre. Entonces la idea es tener mujeres los viernes y los sábados hombres. Entonces ese es el plan. Vamos a ver qué tal resulta. Y, Bien, este sábado vamos a hablar con Alex Santoyo y quiero platicar con él sobre negocios y finanzas, socialismo, sobre empresa, como que nos dé algunos tips de cómo comenzar un negocio, porque el hermano es exitoso y entonces para los que quizá quisieran ver cómo podrían ellos arrancar algo y poder prosperar también, a ver qué nos puede enseñar él de eso.
Está excelente. Yo creo que todos hemos tenido en algún tiempo la visión de empezar un negocio propio. Es mucha responsabilidad, ¿verdad? Tú lo tienes, tú ya te estás dedicando a tu propio negocio, tienes que, según yo sé, tienes tus empleados que trabajan para ti. Trabajas en construcción, ¿verdad, Miguel? Sí, así es. Excelente. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuántos años tienes trabajando en esto? Y sé que no toda tu vida te dedicaste a los negocios propios, sino al negocio del Señor cuando eras misionero y estabas más enfocado. Ahora estás enfocado en las dos cosas, aún ser pastor. Pero dime, ¿cómo empezaste con esta idea de trabajar y tener tu propio negocio y aún no dejar la obra y ser pastor? Pues yo no, mi idea nunca fue hacer un negocio, nada más empecé a trabajar como empleado de un señor que hacía esto, y, pero hay tanto demanda aquí en Texas para lo que hago que ya muy pronto los mismos clientes estaban buscándome para hacerles trabajos. Entonces, como que Dios puso esa oportunidad ahí enfrente de mí. Entonces no fue un plan maestro ni nada, nada más se presentó la oportunidad y vi que había mucho más oportunidad de ganar bien trabajando por mí mismo que trabajando por la hora, donde cuando trabajas por la hora, solamente trabajando más horas ganas más. Pero si trabajas por ti mismo y puedes innovar y hacer más rápido, ganas más por la innovación, no por el empeño nada más. Entonces, Sí, así fue como comencé. sí, es verdad, a veces nuestro trabajo nos recomienda, en este caso a ti te recomendó tu trabajo, tu testimonio de buen obrero, trabajador y responsable. Me imagino que eso te ganó muchos puntos con la clientela y a lo Sí, mejor es lo que vamos a escuchar también de los hermanos en este momento, de los hermanos exitosos que he conocido. Conozco a uno que se llama Alberto Barrón, que le mando saludos por si nos ve. Él vende elotes, sí lo ¿verdad? conozco, a Ah, Barrón. excelente. Sí, es un hermano que estimo mucho, ¿verdad? Porque es noble de corazón y pues le ha echado muchas ganas, ¿verdad? Pues lleva veintitantos o treinta y tantos años trabajando haciendo sus ventas de elotes, pero gana muy bien, gana mejor que muchos que son profesionales y tienen universidad y maestría. Ay, Dios lo ha bendecido, no necesariamente ocupas ir al colegio, sino que si eres bueno en tu trabajo, si eres responsable, el Señor te bendice también. Entonces, Sí, una de mis preguntas, Miguel, en esta situación, ¿verdad? Sería regresarnos a cuando empezábamos en la idea de hacer la tercera temporada de La Medida. No sé si te acuerdas que estábamos pensando en cambiarle el nombre de Juzgando la Verdad. Yo creo que en verdad lo que hicimos fue lo mejor, que es empezar la tercera temporada de La Medida. Y la razón por la que te digo esto, Miguel, es porque nosotros en Juzgando la Verdad tenemos un estilo diferente y nosotros nos gusta no tanto nos gusta lo polémico que es el nombre de Juzgando la Verdad, pero ¿te acuerdas decirnos que si el cristiano tuviera un superpoder, cuál sería? ¿Te acuerdas de ese comentario que hiciste, Miguel? sí, Entonces, simplemente siempre queremos de que descender fuego del cielo, ¿verdad? Ese sería nuestro superpoder. sí, Entonces, creo que no es lo mejor que un cristiano puede tener, sino el discernir espíritus, ¿verdad? ¿Quién está diciendo verdad y quién está diciendo mentira? Para nosotros, el discernir espíritus es algo que debemos de ejercitar como cristianos, hacer un juicio de qué es verdad y qué es mentira. Y por eso creo que es bueno tener un segmento que se llame Juzgando la Verdad y La Medida pues tiene su propio estilo, son entrevistas. sí, Has evolucionado, Miguel, has evolucionado desde el principio. Tú estabas enfocado mucho en tener temas de debates. Me contabas, nos contabas a mí, a
de Only Cuellar, ¿cuáles eran tus momentos favoritos cuando estabas en México y había 500 personas con las que debatías? ¿Es verdad esto, Miguel? Sí, Debatías así día y es, noche. así comencé. Cuéntanos un poco, porque sabemos que en los debates jamás te vamos a ganar y esto lo tenemos por lección, porque hemos escuchado a tu gran amigo Brett Carpenter, que si nos está escuchando también le mando saludos. Él dice que eres muy bueno para debatir y por eso no nos podemos poner a las patadas con Sansón. Pues a mí me gusta debatir aún, pero de, yo escojo mis batallas y, y yo no tengo nada en contra del estilo que ustedes tienen ahí en juzgando la verdad. Como les dije, se me hace que hay lugar para todo y creo que lo que hacen me gusta, simplemente no es el tipo de programa que yo quiero hacer, porque no porque creo que esté mal, nada más ahorita mi enfoque en estos programas es diferente, pero si estoy en el evangelismo y se presentan, digamos, testigos de Jehová o alguna otra religión que en mi opinión no están de acuerdo a la ortodoxia, entonces yo voy a tratar de persuadirlos, yo voy a tratar y si no puedo persuadirlos a ellos, a los que llegan a escuchar de tercera mano, quiero persuadirlos, y eso se llama debatir, aunque no tiene que ser con un espíritu duro o un espíritu de contienda necesariamente, pero sí creo que cristianos deben oponerse a lo que no es verdad y deben querer convencer, persuadir a los no creyentes, como dice Pablo, a creer. Pablo dice que él quisiera persuadir a todo el mundo a convertirse a cristiano. Entonces, no hay ningún problema con debatir, yo no estoy en contra de eso, pero en la medida mi intención no es esa. Mi intención es dejar que las personas que tienen diferentes opiniones lo expresan a lo mejor que puedan, porque creo que mi audiencia es muy inteligente y muy preparada y ellos pueden discernir por sí mismos, no necesitan que yo les mastique la comida, ellos mismos pueden hacer eso. Entonces ese es mi enfoque, pero eso no es como crítica de nadie. Creo que hay un lugar y una necesidad para el segmento de ustedes, y si otro quiere un segmento aún más apacible que la mía, creo que hay lugar para eso, hay lugar para todo eso. El internet es muy grande, no es necesario pelear por diferencias, hay lugar para todo y todo tiene provecho. Así es. Bueno, y si tiene sustento bíblico, lo que viene siendo la medida que es con una visión cristiana, ¿verdad? Pues lo que vas de decir, vamos a ver cómo como cristiano puedes hablar de el socialismo, también los negocios, ¿verdad? De aprender de hermanos que han sido muy exitosos, porque el éxito también se puede compartir. Sí, así es. Y como por ejemplo en este caso en específico, este tema en específico, el cristianismo desde los días de Jesucristo ha sido muy falto en tocar o en enseñar bien estos temas. Cristo mismo los señaló. Él dijo que los hijos de la luz, digo que los hijos de este mundo son en su tiempo o en su generación más sabios que los hijos de la luz cuando se trata de dinero. Y eso no fue un cumplido. Él no los estaba alabando. Entonces, hay demasiados cristianos que creen que ser próspero o exitoso es una marca de falta de espiritualidad. Pero con pocas excepciones, es falta de espiritualidad no ser exitoso. Ahora, sí hay excepciones, hay tiempos cuando la prosperidad es por corrupción, es por artimaña, y eso está mal. Pero en países donde hay mucha libertad
como México, como los Estados Unidos, como casi Ajá. todos los países del Oriente, digo del Occidente, no, del Ujú. Oriente, ¿verdad? Western, sí. Sí. Um, estos países donde hay libertad, um, uno tiene que ser flojo para no ser próspero. Y con eso yo no digo en comparación a nadie, o sea, no digo que todos tienen que tener lo mismo, pero próspero es tener más de lo que uno necesita. Eso es prosperidad. Cuando uno no tiene lo que necesita es pobreza, y prosperidad es cuando tienes más de lo que necesitas. Y Pablo nos dice que los cristianos deben trabajar con las manos para tener más de lo que necesitan, porque solamente así podemos dar a otras personas. No podemos ayudar a nadie, ni en el evangelio, ni con dinero, ni con comida, ni ayudar a los pobres si somos pobres. Entonces, los cristianos deben tener un deseo, una ambición de ser prósperos, no por lujuria o por avaricia, sino por querer, porque solamente así podemos ofrendar al evangelismo, solamente así podemos ofrendar a la iglesia, solamente así podemos ayudar a los pobres, las viudas, los huérfanos, si tenemos. Si no tenemos nada, ¿con qué vamos a ayudar a alguien? Entonces, Bien. ¿Has visto cuando el Señor, yo creo que tú eres papá, ¿verdad? Tú sí. tienes tus hijos y cuando los ves siendo exitosos de la manera correcta, ¿qué sientes, Miguel, cuando ves a un hijo tuyo siendo exitoso? ¿Sientes bien o sientes envidia porque a lo mejor va a ser más exitoso que tú y tienes pues ese... Yo no tengo envidia de nadie exitoso, de nadie. Yo quisiera que todos, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos, tú, todos fueran más exitosos que yo. Yo no trato de ser más exitoso que nadie. Éxito, eso no es éxito, eso es envidia. Y muchos confunden y desprecian el capitalismo porque son envidiosos. Y el socialismo es la doctrina o la filosofía de la envidia. El capitalismo es la filosofía del éxito. Yo no soy exitoso porque tengo más dinero que tú. Yo soy exitoso si tengo más dinero de lo que necesito. Y si lo que tengo, lo tengo porque lo gané, no porque lo robé, no porque estafé a alguien, no porque le mentí a alguien, sino si yo proveo un servicio que tú deseas y tú en libertad y de buena gana me pagas me pagas por el servicio que te brindo o el producto que te brindo, y yo así puedo tener más de lo que necesito, eso es éxito. Ahora, si yo tengo que mentir, robar, chantajear, si yo tengo que colorear la verdad para que gente compren algo que no entienden, entonces eso no es éxito, eso es robo. Y entonces los cristianos deben saber distinguir eso. Entonces, cuando un cristiano no es exitoso, especialmente si un cristiano es trabajador o si es empresario y no es exitoso, quiere decir que esa persona está tratando de vender productos o servicios que nadie quiere o no los está vendiendo con mucho trabajo. Uno de los engaños más grandes de los flojos es que los que tienen empresa propia es para que puedan ganar más trabajando menos. Y eso no es cierto. Una empresa propia no es menos trabajo, es más trabajo. Yo no gano más por trabajar menos, gano más por trabajar mucho más. La diferencia es que yo puedo tener más control sobre mis propios esfuerzos. No es que haga menos esfuerzo. Y cuando un cristiano que es empresario entiende eso, empiezan a prosperar. Alex Santoyo no es próspero porque trabaja menos, es próspero porque ahora trabaja más. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, es muy importante que cristianos entiendan eso, porque yo he hablado con muchos cristianos, les he dado consejo, y la idea que ellos tienen es que van a empezar un negocio, una empresa pequeña para sí mismos, y así no tienen que trabajar tanto, y luego fracasan, y luego dicen es porque Dios no me quiso bendecir.
Y así no es. Dios, todo lo que tenemos es bendición de Dios, pero Dios bendice por medio de mecanismos. Por ejemplo, el mecanismo por el cual Dios bendice es trabajo. Inviertes trabajo, Dios va a bendecir trabajo. Inviertes también, Dios bendice por medio de inteligencia, por medio de indagación, por medio de sabiduría. Muchas de estas cosas que uno mismo invierte y Dios bendice eso. La idea de que uno es menso, tonto, flojo y Dios va a bendecir porque sí, así no funciona. Oye, entonces tú puedes ser un caso de capitalismo en la Biblia, nada más con la parábola de los talentos, me imagino. Hay muchos lugares, casi todas las parábolas de Cristo que tratan con el dinero, casi todas, no todas, pero casi todas nos muestran que el capitalismo es una realidad. Yo no creo que el capitalismo es el sistema financiero de Dios, pero sí creo que es la realidad de este mundo. Y eso no quiere decir que está bien o que está mal, simplemente es la realidad. La razón que el socialismo no sirve o no funciona es porque no concuerda con la realidad. ¿Sí? Bueno, sí, tienes razón al decir eso. También una de las cosas que estábamos tratando de hablar es del el feminismo y está cambiando un poquito sí, de conversaciones. El feminismo, ¿tú cómo has visto la liberación de la mujer? Las feminazis que estaban haciendo sus destrozos hace unos meses antes del COVID, que ahora ya vemos dónde está ese levantamiento, ¿verdad? En verdad no era tan poderoso, ya se asustaron las mujeres que querían justicia, querían igualdad y no sé qué tanto querían, pero no era en verdad justicia, porque si quisieran justicia ya hubieran ido a pelear por sus hermanas en el islamismo, que sabemos que no tienen los mismos derechos y ellas sí están, ahora sí que, Sí, en su exactamente. apogeo. Sí, no, tienes razón. Mira, yo estoy completamente de acuerdo con el feminismo tradicional, lo que llaman la primera ola de feminismo, que donde la mujer exigió el derecho de votar, Ujú. el derecho de tener igualdad ante la ley, y creo que eso sí era necesario. Y yo estoy en contra, esto es bíblico. Por ejemplo, Pablo dice que en el matrimonio la mujer y el hombre son iguales, tienen los mismos derechos. Él también dice que en la iglesia no hay ni hombre ni mujer, no hay distinción de género en la iglesia. Entonces, yo no creo que mujeres deben ser súbditos a los hombres. No hay ningún lugar en la Biblia que lo diga. Yo sé que muchos quieren pensar que así lo dice, pero no es lo que dice. Ahora, que la mujer, que hay un orden dentro del matrimonio, eso sí, ¿sí? Pero la Ujú. idea de que una mujer es sujeta a todos los hombres, de hecho, dice lo opuesto, dice que la mujer se sujete a su propio marido y lo especifica bien especificado para que no haya ninguna duda de que él no está diciendo que las mujeres todas son sujetas a todos los hombres. Eso no es cierto. Y aún en el matrimonio, la sujeción del matrimonio no es la misma que la sujeción de hijos a padres, como muchos cristianos quieren practicarlo. Quieren pensar que la esposa debe obedecer al marido como el hijo obedece al papá. Y eso es Así absurdo es. porque de otra manera la esposa nada más es otro hijo, es nada más el hijo mayor, y eso no es lo que es la esposa. La esposa es el compañero, es ¿cómo le llaman? Partner. Sí, No sé cómo le dicen eso en español. ¿Qué es un partner? Es compañero, un socio. socio. Oh, sí, socio, Sí, tienes razón. sí, la Una mujer mejor es el palabra. socio del hombre en el matrimonio. Y el hecho de que hay un orden en el matrimonio no significa que la mujer tiene que
obedecer al marido como si fuera una niñita o como si fuera un hijo. Eso no es como funciona, no es como la Biblia lo enseña. Entonces, yo estoy de acuerdo con la primera ola de feminismo. Lo que tú mencionas es esta tercera ola, la llaman, del feminismo, que es socialismo. Es el social, desde que Marx y Engels desarrollaron el marxismo, ha tomado muchos diferentes nombres y se ha presentado bajo muchas diferentes luces, muchas diferentes disfraces. Sí, es Una de muchas estas caras es esto diferentes. de los Black Lives Matter. Sí, Uno de estos es el movimiento verde. Una de estas es el movimiento del feminismo de la tercera ola. Todas estas son el socialismo que ha tomado alguna cosa que no parece socialismo para disfrazarse, ¿sí? Entonces toman un punto que no tiene nada que ver con socialismo los socialistas se integran en ese punto y empiezan a empujar un punto que parece ser honorable, pero de realidad lo cambian, lo trastornan para hacerlo marxismo. Por ejemplo, hoy en día ahorita en los Estados Unidos tienes todo esto de Black Lives Matter, donde están peleando, según esto, por el bien de los negros. Y eso estaría muy bien. Nadie quiere que los negros sean matados en la calle. Nadie está a favor de maltrato de humanos, no importa el color de su piel. ¿Sí? Entonces tú ves ese punto y dices, pues eso está bien. Pero cuando lees la dogma de este movimiento, no tiene nada que ver con los negros. Tiene que ver con destruir el sistema económico del capitalismo, el sistema moral de la familia. Si tú lees su propaganda, si tú lees su dogma, dice claramente que están en contra de la familia nuclear. Así es. Eso no es un movimiento que tiene algo que ver con negros o blancos o violencia. Eso es socialismo. sí, sí, mira, estamos en la línea, no sé si te estés dando cuenta Hola. que hay muchos que están interesados en este tema. Estamos hablando ya con Mario Medina. Sí, es verdad, Mario. Saludos. Así es, aquí estamos pendientes. Muy bien, y creo que escuché a Juan. Piao, piao, bing, fusha, sha. Muy bien, y es Juan Carlos. Claudia, la que I está threw a wish in the well. I don't trust me, I never that you is the fail. Vamos a I never ponerle un poquito de away. I silencio. trade my soul for a Tóquelo a wish. él, tóquelo. And eyes Sí, for a vamos a kiss. ponerle I un wasn't silencio looking ahí, for this. I know porque you're creo in que my way. Just there was holding ripped jeans, que was blowing hot night. Where is un segundito, vamos a poner. Ya le puse. Mario Medina? Pasó el link. Espera, señor. Pasó el link Mario Medina. Saquen ese niño, Mario por Medina favor, pasó el pastor. link en troleos de Zoom. Muy bien, entonces, pues Juan Carlos, vamos a Adiós, mi retirarlo. estimado. Sí, sáquelo, pastor. Muy bien, bueno, pues dejamos el link para ver quiénes en verdad tenían ganas de platicar, pero hay personas que solamente quieren hacer sus comentarios tontos. Mario, saludos, dime, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo estás? Hola, pastor. Hola, mira, el pastor está aquí, se llama Mike. Miguel, ¿Dónde está el pastor? por aquí andamos. Pregunto, ¿tienes una pregunta, Mario? No, estamos Yo te- atentos al tema. Continuamos. Ok. escuchándolo. Pastor, yo tengo Excelente. una pregunta. Muy bien, adelante con la pregunta. ¿Dónde está el otro pastor? ¿Qué es necesario hablar con todos los pastores? Adelante, dinos qué pregunta tienes. ¿De qué se trata el tema de hoy? El tema es sobre la ley ¿La ley de qué? de Dios. ¿Cuál otra ley es más Pastor. importante que la de él? Perdón, Pastor, perdón. Sí, ¿nos tienes de acuerdo a- alguna pregunta? Si no, vamos a retirarla. ¿Cómo se llama Pues dice aquí es Ana Flores, pero Sí, está mal ahí. Le tengo una pregunta al pastor, no sé si me puedan auxiliar.
Sí, claro que sí. Dame un segundo. Vamos a retirar a Ana Flores. Creo que no es importante. Adelante, Mario. Sí, bueno, entendiendo el tema de la ley en cuanto a la ley que Dios le dio a Moisés en aquel monte de Sinaí, mi duda es la siguiente, ¿la ley como tal sigue siendo vigente o la ley ya pasó a segundo plano? Para mí la ley se divide en muchos formatos. Si estamos hablando de eh, los 10 mandamientos, esa es vigente hasta el día de hoy. Ese es mi punto de verla. Si estamos hablando de la ley de Moisés, yo creo que esa ley es buena, simplemente que no es la que nos debe de gobernar a los cristianos, ¿verdad? Entonces, hay Bueno, diferentes leyes. esa más que nada es mi duda, porque como usted comenta, ¿no? La ley la dio Dios, entonces, ¿qué tendría de malo para que nos gobernara a nosotros? No tengo nada en contra, pero como que sí tengo esa duda, más que nada. Claro, la ley de Dios es muy buena, dice que es perfecta. ¿Y cómo vas a rechazar algo que es perfecta? Es perfectísimo, ¿verdad? Entonces, si vemos que esto es perfecto y bueno, ¿cómo vas a rechazar algo que tiene eh, buenas enseñanzas? Aparte, nos mantiene seguros, ¿verdad? Yo creo que más que nada tú debes de pensar que esa es la situación, la verdad, y pues ya regresó Claudia, creo que no la vamos a admitir. Claudia, lo siento mucho, no, ya no estamos admitiendo. Si tienes alguna pregunta, escríbela, ¿verdad? Y adelante. O espérame un poquito y a lo mejor sí, ahorita regresas. Si eres paciente, te vamos a dar chance de que hagas tu pregunta. Sí, para mí hay diferentes maneras de ver la ley y no sé si Miguel quiere hablar sobre esto, ¿verdad? Pues adelante. Dime, Miguel, ¿tú tienes alguna diferencia de perspectiva sobre los 10 mandamientos a la ley de Moisés, del Antiguo Testamento? Tengo una pregunta. Adelante. Entonces, explícame por qué crees que los 10 mandamientos son vigentes hoy. Porque creo que los 10 mandamientos son vigentes hoy. No le Sí, puedes decir a ninguno de tus miembros de la iglesia que está bien ir a robar, mentir o exhortar, digo, pues también desear lo ajeno, ¿verdad? Entonces, pero eso no es y eso no es la pregunta. la pregunta sobre los 10 O sea, mandamientos, uno no, ¿tú crees que era pecado matar antes de los 10 mandamientos? que si era pecado matar antes de los 10 mandamientos, Ujú. Los 10 sí, mandamientos fueron dados en sí, Éxodo 20. sí, yo creo que era pecado. Entonces, no necesitas los 10 mandamientos para que matar sea pecado. No los necesitamos, pero es bueno saber que sí es un pecado que está en nuestros miembros. No, pero los 10 mandamientos no hablan de un pecado que está en los miembros. Esa es una ley muy civil. Por ejemplo, los 10 mandamientos Mis no huevos. prohíben mentir, Un solamente segundo. prohíben falso testimonio, que es un punto legislativo. O sea, mentir y dar falso testimonio son cosas muy, muy distintas. Sí, Entonces, dime, los 10 mandamientos son leyes legislativas o cívicas y no eran necesarias antes de Éxodo 20 para saber que esas cosas estaban mal. Ahora, yo no estoy diciendo que no importan, estoy diciendo, o sea, estoy respondiendo a tu Mamá, respuesta. estoy pasando clases. perdón, un segundito, vamos a sacar, vamos a sacar algunas personas que estamos aquí innovando y sí hay mucha gente que quiere que entrar, ¿verdad? Pero no creo que quiera entrar para hacer Sí, ningún he oído comentario. que ese es una de las cosas de Zoom que uno tiene que ver, que gente se meten a tratar de tomar imperio del canal. Así es. Bueno, pues si vemos que están haciendo algo rápido, lo sacamos.
Sí, Sí, continúa, yo te escucho. Para mí pero los sí 10 entiendo. O sea, mandamientos. yo te hice la pregunta, yo te hice la pregunta, ¿por qué dices por qué dices que los 10 mandamientos siguen vigentes hoy? Y la respuesta que das es que no debemos decir que está bien matar, pero sin los 10 mandamientos nunca decían que estaba bien matar. Los 10 mandamientos no cambiaron eso, entonces quitarlas no lo cambia tampoco. Mi punto solamente es que la respuesta que das no concuerda con la lógica. Bien, Entonces, si los 10 mandamientos son vigentes hoy, yo quiero saber, no puede ser nada más porque sí. O sea, ¿por qué son vigentes hoy? bien. ¿Y tú no sientes que son vigentes hoy? Pues esa es la pregunta que te hice a ti. Sí, yo en sí siento O que sea, son yo sé que vigentes y dices que son sí, buenos. pero te estoy preguntando, ¿cómo sabes? Dame una evidencia de que son vigentes hoy. Simplemente si los 10 mandamientos no fueran necesarios el día de hoy, ¿verdad? Aparte de que son buenos, son espirituales. Mi punto sería que entonces, ¿por qué Dios los escribe con su dedo, los habla y los pronuncia con su boca, ¿verdad? Y también menciona que si le amas, guarde sus mandamientos. O sea, guardar es algo que te requiere que hagas, guardarlos. Octavio, Ok, me gustaría hacer pero una pequeña intervención, bueno, para tratar de retroalimentar todo lo que ustedes están diciendo. Ujú. Conocemos o entendemos que el tema de la ley, hablando en general, no solamente de los 10 mandamientos, hablamos de lo que se conforma a la ley de Moisés y de los mandamientos que Dios dio a través de sus profetas. Se entiende que el contexto de la Biblia, a partir del Antiguo Testamento, que nos vamos a enfrascar en este tema, Perdón, ya se fue. adelante. Ok, el tema del Antiguo Testamento es un tema muy complicado, pero no es difícil de entender. ¿Por qué? Porque la mayoría de las promesas, la mayoría del contexto del que habla es un tema material por completo. Nos viene a hablar de un tema espiritual a partir del libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Las promesas que tú ves, los castigos que tú ves en el libro de Deuteronomios, Levíticos, a los mandamientos o al no cumplimiento de los mandamientos, es un tema material. ¿Por qué? Porque va desde la muerte, va desde que deben de desterrar al hermano, son castigos meramente materiales. A lo que yo pienso, lo que yo veo, la ley al día de hoy lo dijo el Señor Jesucristo, es un tema muy amplio, ¿no? Pero él dijo, yo no vengo a quitar la ley, la vengo a cumplir. Se cumplió la ley porque a final de cuentas lo que Cristo hizo, según la teología, fue un sacrificio. Se sacrificaba en aquellos tiempos de la ley un cordero limpio, un cordero santo, y a final de cuentas Cristo fue lo que vino a hacer a la tierra. Un sacrificio, una vez más. Obviamente es algo un poco más grande, un poco más complicado, pero a final de cuentas es un sacrificio, ¿no? Entonces, ese es el contexto, lo que yo pienso, la ley no es para mí vigente, lo dice la misma escritura, ¿no? Estamos viviendo bajo la gracia, más no bajo la ley, bajo la gracia que nos trajo Cristo a través de su sacrificio. ok, volviendo a la pregunta, Octavio. Sí, adelante. Cuando te digo con qué evidencia dices que son vigentes, otra vez cambiaste la pregunta y me dabas la respuesta de por qué son buenas y por qué son necesarias. La pregunta no es si algo es necesario, la pregunta es si es vigente, porque no puedes mezclar lo natural, que sería la contrarrespuesta de natural es necesario o innecesario, con lo legal, y la contrarrespuesta de lo legal es vigente o no vigente. Algo puede ser necesario, pero no vigente. No porque algo sea necesario quiere decir que es vigente. Ese es un término legal y estamos hablando de la ley. Entonces, no importa ahorita si los 10 mandamientos son necesarios o no, lo que importa es si son vigentes o no. ¿Sí? Antes de Éxodo 20, los 10 mandamientos no eran vigentes.
porque no habían sido dadas, pero sí quizá podías decir que eran necesarias, pero por necesarias que puedan ser, no eran vigentes. Entonces mi pregunta es, ¿qué evidencia tienes para decir que los 10 mandamientos son vigentes? Para el cristiano, los 10 mandamientos, ¿por qué son vigentes para el cristiano? Pues es por la misma necesidad de que si tenemos, ya sabemos que somos salvos por gracia. Sí. No necesitas guardar los mandamientos para ser salvos. ¿Ok? Y estamos de acuerdo que tú, como cristiano, has quebrantado los mandamientos una y otra vez y no has perdido tu salvación. ¿Cuáles mandamientos? De los 10, ¿Los 10 posiblemente, mandamientos? sí, para mí los 10 mandamientos son los que tiene uno que No, guardar. yo no estoy de acuerdo que como cristiano he quebrado los 10 mandamientos. ¿Cuál Entonces mandamiento he quebrado? Entonces siempre has guardado los 10 ¿Como cristiano? como cristiano. Yo creo que sí. Has guardado todos los 10. ¿Los pero- 10? Sí, Sí, pero porque eso yo no es gran logro. bueno, a lo Los mejor 10 no, pero- mandamientos no son gran logro. pero yo todavía Podemos tengo. repasarlas. Cuando yo me convertí a Cristo, dejé de adorar a otros. No soy politeísta, soy monoteísta. No sustituyo imágenes por la gloria del creador. No soy idólatra, ¿sí? No tengo imágenes de Dios ni de cosas que sustituyen a Dios. No tomo el nombre de Dios en vano. O sea, podemos repasarlas. No mato, no he cometido adulterio. Estos no son difíciles. Ahora, si quieres tratar de aplicarlas como el Sermón del Monte los aplica, ese es otro punto. Pero si me estás hablando de los 10 mandamientos, yo creo que la mayoría de los cristianos guardan los 10 mandamientos. Es muy, disciplinamos a los cristianos que no guardan los 10 mandamientos, si queremos decirlo de esa forma. Y lo estoy diciendo de esa forma nada más como para acomodar el argumento a lo que me preguntas, aunque esas no serían las palabras que yo usaría, pero como para adelantar la discusión o la conversación, yo lo pongo en esas palabras. El punto aquí es que los 10 mandamientos podríamos argumentar que eran necesarias en Génesis, pero no eran vigentes en Génesis. ¿Sí? Entonces, si tú puedes demostrar que son necesarias hoy, eso no comprueba que son vigentes hoy. ¿Cómo están expiradas, Miguel? Esa sería mi pregunta. Ok, entonces cuando Dios las dio, Él dijo que los 10 mandamientos mismos eran el convenio, el pacto de Dios con Israel. Y no lo dice una vez, lo dice como 20 veces. Y no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de los 10 mandamientos. Especifica eso. Las 10 palabras, dice, son el pacto de Dios con Israel. Ahora, si tomas ese lenguaje legal, la conclusión es sencilla. Si tú no eres Israel, no son vigentes para ti. Ahora, tú puedes, si quieres, ponerte debajo de ellas a como tú quieras intentar, pero eso no los hace vigentes. Tú, viviendo en México, puedes decidir vivir tu vida conforme a la Constitución de los Estados Unidos. Si quieres, pero no creas que por eso tienes las protecciones que ofrece la Constitución de este país, ¿sí? Porque estás en México. Y nada más porque tú quisieras que fuera así, o si yo quisiera ponerme bajo la Constitución mexicana, no por eso soy mexicano. Entonces, cuando Dios dice que ese es el pacto que Él hace con Israel, y ahora queremos decir que son universales, yo quiero saber dónde tenemos evidencia de que estos mandamientos son universales y vigentes, no nada más en todo tiempo, pero para todo pueblo. Bien, en el día del juicio, veo al Señor diciéndole a muchos, ¿verdad? Porque muchos van a venir en su nombre diciendo, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros,
Sí, y él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Ahora, cuando dice apartados de maldad, en inglés dice lawlessness, o sea, que no tenían una ley, que no cumplían una ley. Al joven rico, cuando dice, ¿quieres llegar al cielo? ¿Has guardado los mandamientos? Y le empieza a decir sobre los mandamientos de los 10 mandamientos. Dice, has robado, has mentido. No, todos estos he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Si queremos también ver una de las cosas de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿cómo se llama? La medida de amor que le puedes mostrar a Dios no es porque vayas a la iglesia, no es porque tengas muchas pues misas compradas para él, o sea, católicos que dicen que quieren obrar, ¿verdad? Hacer obras y por tus obras o tus frutos te conocerán. Una de las cosas que veo es si de verdad amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, no porque sea un requisito de Dios para ser salvo, claro, creo en la gracia, pero porque creo en la gracia, también sé lo importante que son los mandamientos de Dios para nosotros y para nuestras vidas. Ninguno de esas citas me dicen que el pacto de Dios con Israel, que son los 10 mandamientos, han sido expandidos a abarcar gentiles. Y por más que quieras extrapolar por interpretación muy, muy delgada ese hecho, no me convence. Lo que yo estoy buscando es que hay algo en las escrituras que digan que el pacto de Dios con Israel, que es nombrado así quizá 20 veces, de alguna forma legalmente ha sido expandido a abarcar a todos. Yo no encuentro eso en las escrituras. No es que yo tenga algo en contra de que los 10 mandamientos me aplican. Si Dios dijera que los 10 mandamientos aplican a los gentiles, son vigentes a los gentiles, sería la palabra correcta, yo lo acepto. Yo no tengo ninguna cosa en contra de ley, pero los 10 mandamientos no son la ley, son mandamientos. La ley es un ideal mucho más amplio que solamente los 10 mandamientos. ¿Sí? Bueno, y la palabra mandamiento en general, ¿qué quiere decir? Mandamiento. ¿Qué Porque, quiere decir? sí, mira, digamos, el Señor nos ha sugerido que vayamos y predicamos a toda criatura. ¿Ok? Entendemos que hay evangelismo mundial en todas partes hoy en día. ¿Ok? Y es un mandato o es la gran comisión. ¿Qué es? ¿Gran mandato o gran comisión? Bueno, primeramente, nunca dice que es comisión. Eso es terminología evangélico. ¿Sí? Ahora, mandatos es un orden, que te den un orden. Normalmente la manera que comprendemos, o por lo menos yo comprendo, que la ley es un ideal que es constituido por mandamientos. ¿Sí? Los 10 mandamientos no son la ley porque hay otros mandamientos, muchos más aparte de los 10. De hecho, yo hice una lista una vez de todos los mandamientos que hay en el Nuevo Testamento que no aparecen en los 10 mandamientos. Por ejemplo, no mentir es un mandamiento del Nuevo Testamento, el cual debemos cumplir, vigente para el cristiano, para el gentil y para el judío. Pero no está en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no prohíben mentir, no prohíben fornicar, no prohíben chisme. Hay muchas cosas que los 10 mandamientos no prohíben. Pero son mandamientos y son parte de la ley que es el ideal. Yo estaba seguro que los 10 mandamientos sí había el mentir, estaba ahí. No, dice que no dirás falso testimonio. Eso es muy diferente que mentir.
En algunas otras lugares los he visto como no mentirás, entonces falso testimonio no es mentir para tu punto de No, vista. no, falso testimonio y mentir no es lo mismo. ¿Y qué? Cuando el Nuevo Testamento, y esto es, lo voy a terminar la frase para no estar Ujú, confundiendo las cosas. Entonces, cuando el Nuevo Testamento dice que no debemos mentir, está hablando de algo muchísimo más amplio que lo que está abarcando el Decálogo, cuando está hablando acerca de que no debes dar falso testimonio cuando hay un juicio criminal o civil, que no debes testificar falsamente, ¿sí? Y a mentir, eso es muy distinto la cosa. Mentir es cuando decimos algo que no es verdad y no tiene que ser bajo testimonio, no tiene que ser como una testificación. Jesucristo en el Sermón del Monte señaló que los 10 mandamientos, por su forma muy cívica de su compostura, eran muy faltos. Por ejemplo, él dice, tú has oído que decían antiguamente que no debes matar. ujú. Él dice, pero yo te digo que no debes aborrecer a tu hermano. Los 10 mandamientos no prohíben odiar a tu hermano o a nadie. Tú podías odiar al que querías. Nada más no puedes matarlo. Pero Cristo dijo, no, él no dice, en realidad dicen, él dijo, mas yo os digo. Este es el mandato de Cristo. No odiar. No tener lujuria. ¿Sí? Estos son los mandatos de Cristo. No son, él no está diciendo que los 10 mandamientos en realidad significan eso. Él está diciendo lo opuesto, que los 10 mandamientos eran muy faltos. Los judíos eran expertos en buscar la forma de darle vuelta a esos mandamientos, por lo mismo que eran tan específicos. Y lo que Cristo viene enseñándonos es que esa ley era muy superficial. Y él dio una ley mucho más profunda. Pues, Pero esto nos ujú. regresa a la pregunta otra vez igual. Todo de eso no importa mucho si no puedes comprobar que los 10 mandamientos son vigentes. Porque por más que quieres demostrar qué buenos son, y yo no estoy diciendo que no son buenos, yo tengo la más alta admiración para Moisés y para toda su ley, no nada más los 10 mandamientos. Yo admiro la ley de Moisés. Creo que es una de las mejores composturas de ley que se han hecho, pero no por eso son vigentes. El hecho de que a mí me gustan no quiere decir que son vigentes. Tiene que haber una dogma legal, un argumento legal que los hacen vigentes y nadie me ha podido dar ese argumento. Ok, entonces, ¿tú no sientes que estos mandamientos son eternos y que ya han tenido su finalidad? ¿Ya no van a ser necesarios en el No, reino no es lo que venidero? dije. Dije Ok. que no son vigentes. Hay una diferencia. Que si no son vigentes, esto quiere decir que ya han expirado. No, ¿Es no una vigencia? necesariamente. No ¿No? necesariamente. Entonces, Porque la ajá, dígame. vigencia puede ser enlazada al tiempo, como lo estás manejando, puede ser enlazado a los súbditos. Los 10 mandamientos son el pacto de Dios con Israel. Lo dice en el mismo Éxodo 20, lo dice muchas veces. Y dice claramente que está hablando de las 10 palabras, no de la ley general de Moisés, sino de las 10 palabras, las tablas de piedra, lo dice de varias formas, pero es muy, muy claro en las escrituras que los 10 mandamientos son el pacto de Dios con Israel. Y cuando queremos decir que son vigentes para la iglesia, vigentes para el cristiano, vigentes para el gentil, tenemos que comprobar ese argumento. No podemos nada más decirlo. Y no nada más porque suena lógico, quiere decir que así es. Entonces el punto no importa
si es vigencia por tiempo o vigencia por pueblo, vigencia por súbdito. El punto es que, que yo no he podido encontrar nadie que me muestre evidencia legal de que esta vigencia extiende a los súbditos a los cuales lo están tratando de aplicar. Muy bien. Entonces, regresando al tema de cuál de los 10 mandamientos sería así como para que el cristiano tenga alguna manera de romperlos y justificarse. Yo El de nunca no dije matarás. que deben romperlos. Entonces, si no Pero debemos eso es lo romperlos, que, es, no. Sí, disculpa, sigue. Disculpa que te interrumpo. si no los rompemos, estamos viviendo en justicia y Dios nos ha No, mandado a hacer, ¿no? no. Entonces, ¿cómo Si podemos tú vivir en cumples, justicia? déjame hacerte esta pregunta. Ujú. Si tú cumples los 10 mandamientos, ¿eres justo? Sí, si los ¿Sí? cumplo, sí. Sí, Entonces, sí los cumplo, sí. entonces puedes fornicar, puedes chismear, puedes mentir, puedes odiar, puedes hacer todo eso, porque no están en los 10 mandamientos. Todos estos pecados y muchas más. Mira, te voy a dar una lista. Sí, adelante. Tengo una lista aquí. Déjame buscarlo. Déjame ver. Creo que ya nos dejaron solos y se me hace que estas personas que llegaron venían de otro grupo y no era Sí, más que ¿verdad? Mario. Sí, Mario, pero luego no sé por qué le puso ahí Ok. Belcebú. Te Adelante. voy a dar una. ¿Tienes alguien ahí? Disculpa. No, ya no estamos Ok. tomando Ok, llamadas. te voy a es dar una una lista. plática, sí. Aborrecer lo bueno, afeminado, altivez, amador de deleites, arrebatado, arrogancia, atrevido, avaricia, bandos, banqueteos, blasfemias, borracheras, calumnias, celo, contiendas, contumaz, crueldad, defraudar, deshonestidad, deslealtad, destemplanza, detracciones, disensiones, disolución, elaciones, enemistades, engaño, envidia, estratagema, fornicación, glotonería, hablar mal de autoridades, hechicería, herejía, hinchado, hipocresía, impiedad, implacables, incredulidad, ingratitud, injuria, injusticia, inmundicia, insultos, inventor de males, ira, lechos, lisonjería, maldad, maldición, malicia, malignidad, menosprecio, mentira, murmuración, narcisismo, necedad, nefanda conducta, ociosidad, odio, palabras torpes, pendencias, persecución, pleitos, profanidad, sacrilegio, sin afecto natural, sin misericordia, soberbia, sodomitas, traición, truanerías, vanagloria y vanas pláticas. Ninguna de esos pecados vienen en los 10 mandamientos. Entonces, si tú guardas los 10 mandamientos y eso es justicia, ¿qué hay de todos esos? Cuando estás hablando de esos pecados, porque sí son pecados, ¿verdad? Tendríamos que someternos, ¿verdad?, a una ley más amplia. Pero aún así, la ley que tú estás hablando de fornicación, de avaricia, de hablar mal de tu gobierno, todo eso te lleva porque también no los has puesto en los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la fornicación es cuando haces que deseas la mujer de tu prójimo. No. ¿No crees que Fornicación es? no es desear la mujer de tu prójimo. Entonces, ¿por qué te acuestas con la? Eso es adulterio. ¿Qué? Eso es adulterio. Eso es diferente. Digamos que tú eres papá, ¿sí? Y tu hija, pues, se encuentra. No estoy diciendo que está haciéndolo, es un ejemplo, Yo entiendo. ¿verdad? Sí, Es un es un hipotético. ejemplo, sí, Sí. es solamente eso. Ujú. Ahora,
si una persona viene y la embaraza y no se queda con la responsabilidad, Eso quién no es le- fornicación tampoco. bueno, pero Está- a quién le hizo daño? ¿Al Espérame, prójimo? no, estás mezclando cosas. Fornicación es el acto sexual, no es dejarla con hijos y no cuidarlos. Eso es más cosas. Si tu argumento fuera sólido, no necesitarías embarrarlo con cosas adicionales. Ahora, yo entiendo lo que estás tratando de decir. Estás tratando de encontrar estos pecados en los 10 mandamientos. Y Sí, así quizá tú es. puedes hacer un argumento por uno o otro, pero yo te di una lista de como 60 y te aseguro que no vas a encontrar todos los 60 en los 10 mandamientos sin espiritualizarlos en algo que no es 10 mandamientos. ¿Dónde en los 10 mandamientos prohíbe ser sin misericordia? Eso es un pecado en el Nuevo Testamento. Faltar misericordia es un pecado. Los 10 mandamientos no prohíben eso. Ahora, mi punto aquí es que tú me dijiste que si guardas los 10 mandamientos, eres justo. Pero tú puedes guardar los 10 mandamientos y faltar a todas las que mencioné. ¿Y cómo voy a ser justo si falto a todas las que mencionaste? Por eso Ajá. no serías justo. Entonces, guardar los 10 mandamientos no es suficiente para ser justo. Si tú guardas los 10 mandamientos, ni has empezado en la justicia. Pablo dijo de sí mismo, antes de ser salvo, él dijo que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Y al mismo momento él dijo que era el peor de los pecadores. ¿Cómo puede él ser irreprensible en la ley como judío y a la misma vez ser el peor de los pecadores? Pues simplemente déjame, te digo cómo entiendo que él se Ok. sentía el justo como a la letra de la ley que habían escrito los fariseos, los escribas y la practicaban, que ellos estaban cambiando la ley de Dios por los mandamientos o las prácticas de hombres. Entonces, la ley que ellos están haciendo, ¿verdad? O también que estaban tratando de hacer que los gentiles se circuncidaran. Y tú sabes que la circuncisión también era un pacto que Dios había hecho con Israel. Pero no era el parte de los 10 mandamientos. No, ni es parte de los 10 mandamientos, Ok. exactamente. Pero de ese lado, tú puedes ver que la circuncisión dice la Biblia, que dice la palabra, que nada es si no está circuncidado del corazón. ¿Qué es más importante una persona y para qué era la importancia de la circuncisión como pacto de Dios? Y decía que era tan grave si no cumplías con ese pacto que Dios te había hecho de la circuncisión, ¿verdad? No entrabas a su pacto. Es una realidad, pero vemos que la circuncisión no tiene nada que ver con los mandamientos eternos. Era una ley que tenían que guardar en el viejo pacto. Ahora, sí, yo entiendo que los cristianos o los gentiles entraron a un nuevo pacto por fe y por gracia, y es lo más principal. Pero también la Biblia dice y habla mucho sobre el amor, aquel que ama a su prójimo o aquel que ama, ¿verdad? A una multitud de pecados, le es perdonado Dice, la porque caridad amado. cubrirá multitud de La pecados. caridad cubrirá. Y el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? Eso lo dice el Nuevo Testamento. Exactamente. La importancia de esto es, de los 10 mandamientos, ninguno de estos mandamientos que escuchamos que 4 son para Dios, 6 se reparten entre los hombres, ni uno de estos le hace ningún daño al hombre. Ese no es Ningún el daño. punto. Yo creo que estás brincando el punto y creo que debes pensar un momento en lo que estoy diciendo y tratar de responder eso directamente. El punto es este. Dices que si guardas los 10 mandamientos serías justo. Yo te estoy diciendo que puedes guardar los 10 mandamientos a la perfección y no serías justo. Porque hay demasiados otros pecados que no aparecen en los 10 mandamientos. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿cuántos mandamientos tienes que guardar para ser justo? ¿Okay? Y obviamente estamos hablando de verdaderamente justo, no autojustificado, es claro.
Entonces, para que Dios te considere justo, ¿cuántos mandamientos tienes que guardar? Pues todos los que me manda en el Nuevo ¿Cuántos son? Testamento. ¿Cuántos son? Acabas de nombrar algunos de ellos. Acabas de nombrar como Ok. 60. Y ¿Crees que si añadimos a guardas los 60? ¿Crees si hubiera una lista de 60 mandamientos y las guardaras las 60, serías justo? ¿Nunca haría falta nada? Acuérdate de lo que tú mismo citaste. Llega el joven rico, le dice a Cristo, ¿qué bien haré para poseer la vida? Él no dijo para ser salvo o ir al cielo. Él dijo, ¿qué bien haré para poseer la vida? Y Cristo le dijo, guarda los mandamientos. Él dijo, las he guardado todas desde mi juventud. Todas. Y Cristo le dijo, ¿qué? Te hace falta algo. Por todas. Las guardé todas, dice. ¿Y cuál es la respuesta? Siempre te hace falta algo. Muy bien. Por Hablando más del- mandamientos que pones, Hablando te hablando va a del joven faltar rico, algo, porque la justicia es un ideal que no puede ser abarcada por mandamientos escritos. ¿Cuántas palabras necesitas para describir perfectamente, sin falta, el amor que tienes para tu esposa? 10 palabras, 1000 palabras, 1,000,000 de palabras. ¿Cuántas serían? es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Yo te Tendría- diría que no hay suficientes palabras. Si yo le digo a mi esposa, si Dios me diera 1,000,000 de palabras, entonces yo podría decirte perfectamente cuánto te amo. Entonces ella me va a decir, 1,000,000. Entonces 1,000,001 no. No, sí, 1,000,001. 1,000,002, 1,000,003, 1,000,004. Estamos mezclando dos categorías. La justicia es un ideal que no tiene resolución. ¿Sí? La ley es una imagen de baja resolución. Es como Pero- si ahorita Pero te ¿por estoy qué, Miguel? viendo ¿Por qué un sería de baja video de ti. resolución los 10 mandamientos? Mande. ¿Qué es una baja resolución los 10 mandamientos? Una ley de baja Son 10 resolución. píxeles. Imagínate, piénsalo como si fuera una fotografía. Tomas una fotografía de la justicia y solamente tienes una cámara de 10 píxeles. Entonces vas a tener una foto que es de la justicia, pero muy, muy baja resolución. Luego ves el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene cientos de mandamientos, pero aún eso es muy baja resolución. Por eso la Biblia, cuando nos da listas del fruto del Espíritu, no son exhaustivas, son solamente típicas, porque no puede haber una lista exhaustiva de justicia, ni de injusticia. Por eso Pablo hasta pone la frase inventores de males para abarcar todos los pecados que no existían en su día, que iban a existir. No hay forma que mandamientos puedan o leyes o la ley pueda abarcar de forma perfecta los ideales de justicia. Porque esa es una imagen que no tiene píxeles. Mira, aún te puedo bajar la imagen a 2 píxeles y es perfecta. No, Sí, la puedo bajar a 2. no es perfecta. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos interpretar el versículo donde le preguntan, ¿cómo resumirías los mandamientos? Cuando dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Estamos hablando Ese es de... el resumen de la ley. Es un resumen de la ley, Pero no sí. es el resumen de la justicia. pero sería perfecto que pudiéramos No, hacer eso. No es no perfecto. sería perfecto. Entonces, ¿qué hace más falta para ser justos? Porque la Biblia dice que hemos sido llamados a ser justos, santos. Sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace Infinitas falta? cosas hacen falta. Entonces, nunca vas a poder llegar a ser justo ni santo. Si faltan infinitas Exactamente. ¿No es cosas. ese el mensaje de Pablo?
en Romanos no es el punto del Nuevo Testamento. Pablo, si tú lees Romanos y deja de leerlo en versículos y pedacitos y lo lees como un argumento, baja, no sé si lo has hecho, pero en la página de Freeborn, tú puedes bajar el texto en la página de aguijones que tengo, puedes bajar el texto de Romanos que viene sin divisiones de cualquier tipo. Es nada más como un libro, ¿sí? Sin versículos, sin capítulos. Y lea ese libro de Romanos como un documento, un argumento unificado. Y Pablo hace este argumento, que no hay justo, no hay ni un uno. Por más ley que tengan, por más conciencia que tengan, por más ventajas que tienen, no hay justos. Esta es la razón. Entonces, sí, Porque la justicia es sin resolución. Es como un círculo ideal. Tú no puedes dibujar por más aparatos que tengas, por más tecnología que empleas, no puedes dibujar un círculo perfecto. Solamente en el ideal existe tal cosa. Porque no importa qué tan preciso es tu instrumento para dibujar, cuando lo magnificas a cierto grado, va a haber un punto plano. Es imposible. El círculo perfecto solo existe en lo ideal. La justicia perfecta solo existe en el ideal, el cual es Dios. Todo lo que los hombres hacen, por bueno que sea, le llega corto al ideal. bueno, entonces dice la Biblia que no hay un justo ni uno solo. ¿Sí? Pero entonces eso no está incluyendo a Jesús, que fue justo y perfecto. Claro que Claro no. claro que si Exactamente, estamos no hablando, incluye a no Jesucristo. incluye a Jesucristo, No, exactamente. Muy bien. pero Pero, eso es pero, exactamente el contexto de lo que él está hablando. pero podemos pensar que, digamos, tú sabes el pecado cómo entra, por la tentación. Si el diablo te tienta a pecar, muchas de las veces tú vas a pecar, porque, bueno, nadie puede, siendo de la carne, resistir los deseos de la carne, y él es un maestro a hacerte pecar. ¿Tú sí creerías que el diablo te ha llevado a pecar alguna vez? Muchas veces. Porque me Yo no imagino estoy diciendo que, que no peco. sí, Yo me nunca he imagino dicho que eso. todos podemos pensar que el diablo nos puede llevar a pecar, ¿verdad? Ok. Dios, con su poder y su Espíritu Santo, podría también llevarnos a no pecar, a ser perfectos y santos con el Espíritu Santo de Dios. Si tenemos ese espíritu, Dios tiene el poder y la potestad de poder hacernos Eso es no una pecar. pregunta como decir que si Dios puede hacer una piedra tan grande que no la puede levantar. Bueno, pero Dios podría ayudarnos No, a no pero pecar. no, escúchame, esa pregunta es igual como decir o preguntar si Dios puede hacer una piedra tan grande que no la puede levantar. Hay una estructura fundamental que podemos llamar de lógica o de racionalidad dentro de la cual estas cosas tienen que ser consideradas. La Biblia nos enseña que el pecado ya nos ha contaminado. La perfección y la justicia perfecta a la cual Dios nos está llevando no es perfección corporal. Y discutir o dialogar sobre si Dios tiene el poder hipotético para hacer lo que él ya ha dicho que no va a hacer, no llega a nada. La Biblia nos ha dicho que la carne, por su imperfección ya hecha, tiene que morir. Y la perfección y justicia perfecta a la cual Dios nos quiere llevar es del nuevo hombre, no del viejo hombre. Un hombre revestido, a un hombre nuevo, El nuevo hombre. el nuevo hombre Entonces, que tú estás esperando un día deshacerte de tu viejo hombre. Obvio,
que estás practicando en la justicia de Dios, ya no estás en la del diablo, que obvio, desde tu juventud, cuando aceptaste, sabías que había dos leyes, ¿sí? La del pecado y la de Estás santidad. estás mal entendiendo el argumento o el punto de Pablo en Romanos sobre dos leyes. La ley de pecado y muerte son los 10 mandamientos. Pues yo Según creo Romanos. bueno, yo entiendo que los mandamientos son para vida. Sí, No yo son para entiendo. vida. Dice que fueron intimados para vida, pero resultaron en muerte. Esa es la paradoja de la ley. La Muchas veces, paradoja de la ley, según Romanos, es que algo que fue intencionado para vida o intimado para vida resultó ser muerte. Eso es nada más lo que dice Romanos. digamos que la razón por la que es muerte para uno es porque está el miembro del pecado. Entonces la Sí. paga del pecado es la Sí, muerte. no es porque la ley está mal. No está Y mala eso es lo la que ley. Pablo dice. No es porque la ley es mala, pero no importa. De veras no importa si la ley es buena o mala en cuanto a ese aspecto, que resultó ser muerte. Esto que te estoy diciendo solamente son citas de Romanos. Esto no es una interpretación de Romanos, es lo que dice, ¿sí? Dice que lo que fue intimado para vida, dice, para mí resultó ser muerte. Pero él dice, pero eso no significa que es mala, pero de veras no importa, porque fue muerte. Por mala, por buena, alta, baja, sin importar la razón por la cual llegó a ser muerte, es lo que él está diciendo, llegó a ser muerte. Entonces, si tú sigues la trayectoria del libro de Romanos, en vez de nada más tomar cachitos y como versículos texto prueba, vas a encontrar que la ley de muerte y pecado es los 10 mandamientos. No porque esa ley fue pecaminosa, sino porque él dice, yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por esa ley. Cuando él dice la ley de pecado y muerte, él no está diciendo que los 10 mandamientos son pecaminosas. Esa es nada más una forma corta de decir lo que él ya había dicho antes. Él, si tú ves lo que él dijo justo antes, de forma muy larga, él explica ese término. Y luego cuando llega ahí, él usa un término corto para encapsular el argumento anterior. ¿Sí? Pero lo que hacen demasiados es que leen el término corto y creen que eso es ahora hablando de otra cosa. O que está diciendo que el pecado, que la ley en sí misma es pecado, porque dice la ley de pecado. Eso es idiomático, es una frase idiomática. Se supone que el lector sabio entiende, él ha formulado un argumento y ahora le dio un apodo. El apodo del argumento es la ley de pecado y muerte. Es un apodo. No podemos tomar esa frase técnicamente. Tenemos que tomarlo como un apodo del argumento de la cual hace referencia. ¿Sí? Entonces, él no está diciendo que la ley en sí misma es muerte o que la ley en sí misma es pecado, sino lo que él está diciendo es que por circunstancias reales, esa ley que su diseño era vida y santidad y justicia y bondad, resultaron para el humano muerte y pecado. Y eso es exactamente lo que Romanos dice, si tú examinas el contexto. Y el momento que entiendes y lo sigues como un argumento lógico, donde él emplea estas herramientas retóricas que no son inventadas. No es como si yo estoy inventando ideas. Estas herramientas retóricas son usadas en escritos, tanto en días de Pablo hasta nuestros días, donde puedes deletrear un argumento extensivo y luego darle un apodo a esa idea. Por ejemplo, evolución biológico. Evolución biológico en sí mismo no significa nada. Solamente comprendiendo la teoría a la cual le dan ese apodo. Entonces, cuando ellos dicen evolución biológico, no es para que tú examinas esas dos palabras y tratas de entender lo que dice.
es que tú entiendes, están haciendo referencia a una teoría ya desarrollada. Es lo mismo que Pablo está haciendo. ¿Sí? Muy bien, Miguel. Entonces, una de las cosas para cerrar esta buena plática, una buena charla, Ujú. y si lo queremos llevar a un debate, que a Ujú. lo mejor lo que necesito son esos versículos donde muestra que la ley de Dios o los mandamientos de Dios son eternos, ¿verdad? Tendremos que mostrarlos en otro episodio, en otro debate. A mí me interesa mucho, yo creo que a ti también te gusta y puedes hablar de estos temas por una semana entera. Tienes mucho Sí. material, lo has estudiado demasiado, pero ¿cómo se llama en el siglo venidero, sabemos que no va a haber pecado, porque dice que el último de los enemigos de Dios, la muerte, será echado al lago de fuego. Sí. Entonces, no va a haber necesidad de pecar, no vamos a estar en pecado, seremos santos en verdad y guardaremos toda la ley de Dios espiritual porque seremos seres espirituales. Estamos Ujú. de acuerdo con que no vamos a pecar, que los miembros que tenemos ahorita nos llevan a lo malo, pero Dios nos ha dado un para que dejemos lo malo y empezamos a obrar Dios en lo nos ha bueno. investido del Espíritu Santo que nos da el poder de vencer el pecado en nuestras vidas. Pero tenemos que vencer y es pecado en nuestras vidas. Entonces, esa es la paradigma con la cual somos enfrentados mientras vivimos en la carne. Podemos enfocar solamente en la victoria y esos son los que creen que ya no pecan. Pero si hay victoria, quiere decir que hay pecado en tu vida contra la cual pelear y tratar de tener victoria. Entonces, hablar de victoria es admitir pecado. ¿Sí? Y eso es en la situación en la cual estamos. Esa es la paradigma en la cual estamos. Pero cuando somos transformados, dice Pablo, y llegamos a ser como Él es, porque lo vemos como Él es, ya no vamos a tener esta naturaleza pecaminosa. Y vamos a brillar, dice, como el sol, los justos en el firmamento. Los justos van a brillar como el sol en el firmamento. Es cuando vamos a ser de perfecta resolución, como la justicia lo es. Pero en ese día ya no va a haber ley, porque dice, nadie va a decir, vamos a ir al templo de Dios para aprender la ley de Dios. Ya no va a haber ley cuando hay justicia. Yo le La digo algo ley deja de ser. diferente en Isaías sobre qué haremos en el siglo venidero. A lo mejor estoy malinterpretando y eso es para otra plática, donde me puedes decir en Isaías si es futurística ese capítulo, o porque tú sabes que Isaías es un libro muy complejo que habla de muchos temas, abarca también el juicio de Israel, el siglo venidero, cuando viene el Mesías, también en sí. Entonces, hablar de Isaías es otro tema muy largo y profundo. Y te quiero agradecer, Miguel, por haber estado un rato con nosotros. Mañana nos Claro que espera sí. una plática totalmente diferente, con un tema muy Así es. diferente. Así es que vamos a dejar que Miguel, pues, ahora sí nos guíe para el día de mañana, y hoy traté de hacerlo yo. Y les Bien agradezco, hecho. les agradezco. Buena Gracias. plática. Igualmente, Miguel, y te respeto mucho. Créeme que respeto Amén. mucho. Amén. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Que estés bien. Igualmente, hasta mañana.